por favor. Ya se ve. Ya, profe. Gracias. Ya se ve. Muchas gracias. Ok, entonces ya les hablé un poquito, les introduje algo del tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que tiene que ver justamente con toda esta complejidad estructural. Ya en clases anteriores abordamos un poco de cómo se pueden definir estos conceptos, ¿sí? de protistas y algas, pero les repito, todo esto tiene que ver más bien con la forma en cómo ustedes integren estos elementos y hagan su propia definición. Eso es lo más importante, que ustedes por sus propias palabras, incluso hasta el final del curso, den una definición todavía más pulida, ¿sí? De lo que son los protistas y las algas, ¿ok? Dentro de todo este concepto, obviamente tenemos que observar no nada más la parte evolutiva o la parte de metabólica, ¿no? De dónde habitan incluso esos organismos, sino también cómo es su complejidad estructural, es decir, sus niveles de organización, particularmente refiriéndome a la parte celular, ¿no? Creo que esta serie de aros ya los había presentado en otras clases, ¿sí? Entonces, nada más para recapitular, justamente que la forma en cómo podemos definir un alga, pues involucra chorrocientas mil cosas, ¿no? Y cada uno de ustedes, pues le va a dar el peso que considere necesario para tener una definición lo más próxima, ¿no? Nunca va a haber una definición precisa, sino una definición próxima de lo que es alga. Y entre esos elementos, pues ya vimos, ¿no? Que pues podemos definir un alga en función de la composición de su pared celular, del tipo de ciclos de vida que llevan a cabo, y al final de la clase vamos a abordar un poco de esto, ¿sí? Del tipo de organización celular que presentan. De inicio sabemos que hay algas procariontes y eucariontes, pero ambas tienen entre ellas complejidad estructural, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Esa organización o ese nivel celular que presentan. Desde luego los ambientes donde habitan es una forma como también podríamos clasificar a las algas, es decir, si son marinas, si son de agua dulce, si son de ambientes lóticos, es decir, de ríos, o si son de ambientes lénticos como los lagos, ¿no? Es una forma como yo también podría definir una alga, o incluso vimos que hay algas que son terrestres, ¿sale? Desde luego, por componentes ultraestructurales también podríamos definir un alga, ¿no? Es decir, por el tipo de cloroplastos que tienen, ¿no? Ya Carlos nos mencionó un poco al respecto a la clase pasada, ¿no? Donde mencionaba el origen polifilético de los cloroplastos en las algas, ¿no? Es decir, por endosimbiosis primaria, secundaria, y esto derivado de esos tipos de endosimbiosis, tenemos algas que presentan cloroplastos de doble membrana, de 3 o incluso hasta 4, ¿ok? Asimismo, el tipo de metabolismo, obviamente si tienen clorofila, hablamos de organismos autótrofos, pero habrá otros, ya mencionamos el ejemplo de las eulenas o algunos dinoflagelados, que pueden incluso ser mixótrofos, ¿no? En ocasiones, algunos especímenes pueden llevar a cabo esta condición heterótrofa, ¿no? Y que en combinada con autotrofía, entonces hablamos de organismos mixótrofos, eso ya lo abordamos. Asimismo, por sus pigmentos accesorios que pueden producir, ¿no? Ficoeritrinas, ficocianinas, alojantanos, etcétera, etcétera. Eso los vamos a ver poco a poco, ¿ok? Entonces, toda esa complejidad de elementos es lo que me ayuda a definir algo, ¿vale? Asimismo, este concepto no lo habíamos abordado, relacionado con lo que es el talo vegetativo, ¿no? El talo vegetativo, ahorita porque estamos en protistas y algas, van a observar, no sé si ustedes ya llevaron hongos, no sé si están llevando biología de plantas o no, pero van a observar que en esos organismos también se utiliza la terminología talo, ¿no? Y talo, como estamos ahorita en la materia de protistas y algas, ¿sí? El talo en las algas se le va a denominar así al cuerpo de un organismo que realiza todas las funciones vitales. Esto quiere decir todo el cuerpo de la alga que lleva a cabo la fotosíntesis, ¿ok? Entonces, aquí estoy viendo un ejemplo de talo vegetativo. Este es otro talo vegetativo. Esto que estoy tomando aquí con mi celular, esto también es un talo vegetativo, porque tanto esta célula unicelular, ¿sí? Como esta célula, más bien este organismo que es pluricelular, ambos, ¿sí? Llevan a cabo la fotosíntesis, ¿sale? Le llamamos también talo vegetativo, ¿sí? Porque a diferencia de las plantas,
este cuerpo del alga no tiene un tejido vascularizado verdadero, ¿no? Eso creo que también lo habíamos abordado. El tejido vascular verdadero hago referencia cuando en las plantas desarrolla xilema y floema, ¿ok? Las algas, por consiguiente, no forman ese tejido verdadero. No hay sistemas de conducción, no hay xilema ni floema, ¿sale? Y bueno, aquí están dos claros ejemplos de que el talo puede ser tanto unicelular como pluricelular, que puede medir de unas cuantas micras hasta varios metros de altura, ¿sale? Hasta ahora todo claro, ¿vamos bien? Oiga, ¿y qué procede con, por ejemplo, los musgos que tampoco tienen como este tejido vascular? Exacto, bueno, en ese caso son plantas avasculares, ¿no? Sí se consideran plantas porque forman otro tipo de tejidos que derivan justamente de un embrión. Ajá. En el caso de las algas no hay embrión, ¿ok? Entonces, por eso los musgos los consideran sí plantas terrestres, ¿sí? Pero avasculares, es decir, que no tienen ni lema ni floema. Tienen otras formas para conducir agua al interior del organismo, ¿no? Principalmente son poiquilohídricos, le dicen. Es decir, que dependiendo de las condiciones del medio, absorben cual esponja, como si fueran una esponja, toda esa cantidad de humedad del ambiente, ¿no? Pero no son vasculares los musgos. De ahí en fuera, desde los licopodios hasta las angiospermas, todo eso ya es vascularizado, ¿no? Pero la diferencia entonces también primordial entre plantas y algas es que todas las plantas, ¿sí? Derivan de un embrión, ¿sí? Mientras que los tejidos derivan de un embrión, mientras que en las algas no se forma un embrión, ¿sale? Eso lo vamos a ver al final con los ciclos de vida. ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, con esta diapositiva también lo que quiero mostrarles es justamente toda esa también complejidad que tiene de formas, ¿no? Tanto de los protistas como de las algas. Intenté más o menos dividir esas condiciones, o más bien un poquito de esas clasificaciones que tenemos por protistas y por algas, ¿no? Intenté poner, digamos, si tuviera aquí una línea imaginaria, de este lado estaría observando organismos que corresponden a las algas, ¿sí? Y de este otro lado, organismos que estarían representados dentro del complejo denominado protista, ¿no? En su mayoría los que están de este lado tendrían hábitos pues de vida libre como los ciliados, ¿sí? O tendríamos algunos parásitos, ¿no? Como Giardia o como las amebas, ¿no? En su mayoría, bueno, en este caso, teniendo como representantes organismos heterótrofos y acá de este otro lado, teniendo a los organismos principalmente autótrofos. Sin embargo, también está aquí representado, si lo pudiéramos ver como un ensamblaje entre los que son exclusivamente heterótrofos y los autótrofos, ¿sí? Por aquí hay algunos protistas, o también denominados algas, ¿sí? Que tendrían un tipo de alimentación mixótrofa, ¿no? Tal es el caso de las eulenas, o tal es el caso aquí de los dinoflagelados, ¿ok? Y a propósito de esto de las definiciones y en dónde englobamos exclusivamente a las algas y dónde englobamos exclusivamente a los protistas, ¿no? Fíjense que recientemente, viendo ahí por las redes sociales, ¿sí? Salió una publicación justamente que hablaba de este molusco, ¿no? Que se llama Elysia clorética, ¿no? Es un molusco que se alimenta principalmente de una alga filamentosa que se llama Baukeria, ¿sí? Y literalmente, ¿sí? Este molusco se alimenta de esa alga filamentosa, pero no ingiere del todo al alga, sino que retiene parte de los cloroplastos de esta alga, ¿no? Tan es así que los incorpora en su sistema digestivo, y no, yo creo que no nada más en su sistema digestivo, yo creo que de alguna u otra forma puede transferir esos cloroplastos en todo el cuerpo de este molusco, ¿sí? Y tiene tantos cloroplastos que le permite a este mismo organismo que pues, denominamos animal a que sea autótrofo, ¿sí? Es decir, que a partir de esos cloroplastos que obtiene de Baukeria, ¿sí? Pueda realizar reacciones químicas, así a partir de la luz solar, y entonces
generar azúcares, ¿no? Para obtenerlos como nutrientes mismos de este molusco. Entonces estaríamos hablando como de un primer animal, ¿sí? Que puede llevar a cabo la fotosíntesis, coayudado obviamente por la ingesta de cloroplastos derivados de esta alga, ¿no? Sin embargo, bueno, siguen haciendo estudios al respecto de cómo se pueden explicar el que no se degraden, no sean digeridos esos cloroplastos, ¿no? Y entonces se han dado cuenta los investigadores, ¿sí? Que ya hay una transferencia de algunos genes de la bacteria hacia el molusco, ¿sí? Para que esos cloroplastos no sean degradados, sino que trabajen, digamos, un poco ambos, ¿sí? Tanto la parte del molusco como del alga, y entonces, pues puedan ser de cierta forma funcionales, pues estos plastidos y que sean funcionales para el mismo animal, ¿no? Sin embargo, bajo estas características de que ya hace fotosíntesis, ¿lo podríamos definir como un alga o no lo podríamos definir como un alga, ¿no? Por esa condición autótrofa, ¿no? Y que tiene cloroplastos. Yo más bien lo vería igual como un muy buen ejemplo de un tipo ya de endosimbiosis, ¿no? Tendríamos que posicionarlo, qué tipo de endosimbiosis primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, ¿no? Porque, bueno, Baukeria pertenece al grupo de las algas que son heterocontofita, ¿ok? Que las heterocontofita per se ya tienen cloroplastos de 3 membranas o incluso hasta 4, ¿no? Sin embargo, pues ¿dónde posicionaríamos entonces a este animal, ¿no? Si con base en los árboles filogenéticos que vimos con el profe Carlos, vimos que algunos grupos de eucariontes, entre ellos los animales, estaban en el linaje de los Opisthocomta, ¿no? Entonces, ¿qué? Decimos que entre los Opisthocomtas también hay un grupo nuevo de alga, entonces no es así de sencillo nada más definir por esas condiciones metabólicas, sino también pues las implicaciones que tendría este proceso pues de endosimbiosis, ¿sí? Y a lo mejor nosotros no lo alcanzamos a ver pues en tiempos recientes, pero muy probablemente en millones de años, esto evoluciona a otro tipo de organismo, ¿no? ¿Quién quita? Y sea un nuevo grupo de algas, ¿sale? Si quieren leer más al respecto sobre este bicho súper peculiar, pues aquí les dejo la información, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta ahora? Todo bien, profe, por Ok, mi parte. está súper curioso esto, ¿no? Lo que les digo, no podemos definir algo nada más por algunos elementos, sino por un montón de, de palabras que pues nos ayudan a afinar un poquito esto, el reconocimiento de lo que es un alga. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar un poquito de lleno a lo que es el tema del día de hoy, ¿no? Respecto a los niveles de organización. Hoy por hoy, tanto protistólogos como ficólogos enlistan un montón de cosas para generar los criterios más o menos homogéneos, ¿sí? Por los cuales nosotros podríamos reconocer estos niveles de organización, ¿sí? Ya sea por el tipo de movimiento que realizan algunos de estos organismos, si hablamos de los que son autótrofos, el tipo de pigmentos que llegan a sintetizar, cómo se alimentan, la estructura del cloroplasto, ¿sí? Eso ya lo hemos mencionado también de forma reiterada, ¿sí? La forma de reproducción, si es sexual o asexual, ¿sí? Y ya otras cuestiones un poco más finas que nos llevarían pues a clasificaciones finalmente más naturales. Es decir, si basamos esas filogenias a partir de técnicas moleculares o bien de elementos ultraestructurales. Por elementos ultraestructurales me refiero principalmente a la forma del cilio, ¿ok? Mal denominado en los eucariontes flagelo, porque también ya lo vimos con el profe Carlos, la estructura de un flagelo procarionte nada tiene que ver en la forma, en el desarrollo, en la estructura que presenta, entre comillas, flagelo eucarionte, que es lo más correcto es llamarle en los eucariontes, llamarle cilio o un dulipodio, ¿ok? Yo creo que para fines prácticos yo me voy a referir a esa estructura como cilio, ¿ok? Voy a partir de este semestre intentar no decirle flagelo, aunque ya lo tengo bien asimilado, siempre le he llamado flagelo. Por fines prácticos en los eucariontes, a esa estructura que denominábamos flagelo le voy a llamar cilio, ¿de acuerdo?
Y ahora bien, ¿a ustedes qué les suena esta palabra de nivel, de nivel de organización? Es más, vamos a partir la palabra, ¿no? Primero, ¿qué me pueden decir o qué reconocen ustedes con la palabra nivel? ¿A qué les suena un nivel? ¿Quién nos comenta? Cuando les hablan, hay niveles, para todo Pues hay puede ser niveles. como el, el grado, Ujú, como un siento yo grado. en el grado de complejidad o o en la que está constituido algo. ¿Cómo está constituido? Ok, ajá. Muy bien, sí, más o menos por ahí va. ¿Alguien más quiere comentar? Y díganme por favor su nombre para que los vaya ubicando por la voz, por lo menos ahorita. Creo que habló Marco, ¿no? Sí, porque fui yo, Ok, Marco. ya a Marco ya lo ubico más o menos por la voz. Pero sí, digan su nombre y su participación. ¿Alguien levantó la mano? Sí, fui yo. Yo iba a decir que puede tener como, o sea, que se refiere que existe una jerarquización. Muy bien, eso me suena un poquito más preciso. Ajá, de jerarquías, muy bien. Jerarquización, perfecto. ¿Quién participó? Senia. Muy bien, Senia. Sí, de hecho, cuando incluso ustedes se inscriben a algún idioma, siempre les dicen, ¿en qué nivel vas? ¿Nivel uno, 2 o 3? ¿O qué nivel de examen tienes de dominio del inglés, ¿no? ¿El A1, el C2 no sé, el B, ¿no? Entonces, ahí va por jerarquías, va por nivel de complejidad, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Yo tengo una duda, entonces quiero que mi compañera primero. Adelante. Porque recuerden que no puedo leer ahorita, pueden abrir su micrófono. ¿Sí me escucho? Adelante, adelante. Ajá, yo creo, pienso en niveles como de lo más, podría ser de lo más general a lo más específico, o sea, podría ser un grupo y después ya individuos o pequeños grupos dentro del grupo más grande. Bueno, eso Muy bien. pienso Sí, eso también con podría ser nivel. una forma como nosotros podríamos reconocer o, digamos, encasillar algunos elementos, ¿no? Con base justamente en similitudes o en su defecto disimilitudes, ¿no? Muy bien. Entonces sí, queda más o menos claro esto a qué me refiero con niveles. Y con organización, cuando les dicen, a ver, organiza tu cuarto, organiza tu escritorio de la PC, ¿a qué les hace referencia organización? Podrían ser como agrupar a los elementos Ujú. de forma que sean como parecidos. Exactamente, muy bien. Sí, es decir, tener un orden. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, entonces, más o menos sí les da una idea esto de qué tendría que ser un nivel de organización, ¿no? Como una forma de de generar jerarquías, ¿sí? A partir de varios elementos que tendríamos, ¿no? Considerando, por ejemplo, como elementos a los protistas y las algas, que ya hemos visto que son muy, muy diversos, ¿no? Entonces, un nivel de organización, ¿sí? Bueno, Sí. antes quería preguntar, es que había mencionado que cuando se trata de una clasificación molecular, bueno, con técnicas moleculares era un grupo más natural. ¿Eso es porque ya existe una forma de relacionarlos? Sí, ¿O qué ajá. significa? Sí, ya es una forma de relacionarlos porque incluso pueden incluso formarse especialistas, ¿sí? En ver las relaciones filogenéticas que hay en un grupo particular de protista o de alga, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Entre los ficólogos, ¿sí? Hay especialistas de algunos grupos de algas, como las diatomeas, ¿sí? Tan es así que hay diatomólogos. Entonces, los diatomólogos eh, utilizan técnicas moleculares para hacer filogenias súper finas, pero solamente dentro del grupo de las diatomeas, ¿ok? Sería una clasificación en ese sentido más natural, porque si yo me voy nada más a elementos que yo estoy viendo de anatomía o de morfología externa, obviamente eso sigue cayendo en una categoría, una clasificación artificial, ¿no? Con base en lo que yo estoy observando. No es lo mismo
mi categoría, ¿no? Para decir, todo esto es unicelular, ¿sí? Quizás para otro compañero podría decir, no, yo creo que Rogelio tiene una clasificación obsoleta porque no puedes basarte nada más en hablar de una sola célula. Tienes que basarte también en los pigmentos que presentan, ¿no? Por ejemplo, este que es verdecito, yo puedo decir, puedo clasificar esto en función de el tipo de clorofila A, ¿sí? O clorofila C, porque este lo veo medio naranjita. Y entonces ese compañero dirá, yo creo que mi clasificación es un poco más precisa o más, tomando en cuenta elementos ultraestructurales, ¿no? El cloroplasto, ¿sí? Y la clorofila misma, desde luego, para hacer un ordenamiento más preciso, ¿no? Y no únicamente por el número de células que la forman. Entonces, sí se dan cuenta cómo puedo hacer una clasificación también diferencial con base en lo que yo considero que le dé mayor peso, ¿sí? No nada más por la forma de la célula o el número de células, sino también por otros elementos que se están mencionando aquí. Todo depende de cuál es el elemento al que yo le voy a dar mucho mayor peso o mayor importancia. Desde luego, si hablamos de clasificaciones naturales, tengo que remitirme a esto forzosamente. Pero si ya es un tipo de clasificación artificial, pues me voy a todo esto de acá. ¿Ok? El que hable yo de una clasificación artificial no significa que sea erróneo o que ya esté en desuso. Obviamente que esto me va a servir como una forma de aproximación de estudiar estos organismos supercomplejos. ¿Sí? Lo que les decía. Nosotros vamos a campo. No me van a decir ustedes, ay, la forma como traduce la Eulena, la tepeasa es tal, tal, tal. Pues todos nos vamos a quedar, ¿de qué me está hablando de la Eulena? ¿No? Él ya tiene un estudio súper enfocado a este grupo biológico de Eulenas. Pero si yo llego a campo y les digo, a ver, quiero que me reconozcan aquí crecimientos que sean filamentosos, ahí sí todo mundo, ¿sí? Me puede decir, es que Rogelio se refería a todos esos que tienen forma como de pelos alargados, ¿no? Filamentos. Desde luego entonces que este tipo de clasificación me ayuda, pero cuando hago, digamos, estudios primero generalizados, no tan a profundidad, ¿sale? ¿Sí queda más o menos claro esto? Sí, Sí, profe. profe. Muchas Por gracias. nada. Y tan es así que aún funcionan estos sistemas de clasificación artificial que cuando yo quiero describir a una especie en primera instancia, ¿qué utilizo? ¿A qué me remito? A las claves taxonómicas. Y en las claves taxonómicas me preguntan, ¿es unicelular o es pluricelular? ¿Tiene movimiento o es sésil? ¿Es de color verde o es de color naranja? ¿Crece en ambientes salinos o crece en ambientes de agua dulce? Si se dan cuenta que estos elementos tienen pesos importantes en la forma como yo me voy a acercar a identificar especies de primera mano. Ya cuando yo quiero resolver, ahora sí, las relaciones entre esta alga, entre esta y entre esta, me remito ahora sí a estudios moleculares. ¿Todo bien? Ambas se complementan, ¿sale? Ninguna excluye a la otra. Únicamente esto me da una aproximación y esto me lo afina. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Por nada. Ok, entonces, para irme un poquito más rápido, porque se acaba el tiempo, podemos definir a los niveles de organización como una categoría, un rango, ¿sí? Los cuales tienen que ver con la disposición, el arreglo y el orden de las células que tienen tanto mis protistas como algas, ¿sí? Tomando en cuenta, desde luego, componentes, un montón de componentes de tipo extracelular y cómo se desarrollan. Es decir, como yo estoy viendo a mi estadio adulto de un protista o un alga, es a lo que yo voy a definir como nivel de organización, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo se disponen esas células, cómo se arreglan y cómo se desarrollan, ¿sale? Todo eso es importante. Entonces, pues aquí les dejo dos definiciones, aunque les digo, yo les puedo poner un montón de definiciones y a lo mejor ustedes no lo llegan a comprender. Es mejor que ustedes por sí mismos crean su propia definición un poco más clara, ¿no? Que ustedes lo comprendan, ¿no? Pero al menos aquí les pongo dos. Un nivel de organización, entonces, la puedo definir como el grado de complejidad a nivel morfológico o fisiológico, ¿sí? O bien
como el nivel de complejidad del talo, en este caso algal, en función del número de células que se compone, ajá, y así como de elementos extracelulares. Y ya con base en estas dos definiciones que aquí les estoy poniendo, pues los investigadores, miren, han reconocido hasta 11 niveles de organización entre los protistas y los algas. Y para no asustarlos tanto, bueno, entre los protistas básicamente nada más hay dos, más bien tres entre los protistas. El unicelular, quizá, bueno, también hay colonias, ¿sí? Entre los protistas heterótrofos, unicelular, colonial y los plasmodiales y pseudoplasmodiales, básicamente. Y de ahí en fuera, todos estos 11 los presentan las algas, ¿sí? Ahí es otro shock que tenemos, que nos enfrentamos la primera vez que estudiamos a las algas, ¿no? No se preocupen, no se tienen que aprender ahorita todos estos nombres, ¿sí? Conforme les digo, vayamos avanzando en los grupos de algas, ya van ustedes a poder reconocer fácilmente, eso es a lo que se refería Rogelio con unicelular. Ya cuando ahorita que vamos a tener laboratorio y yo hago un corte histológico, me doy cuenta que esta alga es parenquimatosa, ¿no? Entonces, les digo, ahorita es puro concepto o elementos teóricos, pero conforme vayamos viendo los organismos en el microscopio, van a comprender perfectamente cada una de estas cosas, ¿sale? Entonces, vamos con el primer nivel de organización, el unicelular, el más sencillo, ¿sí? Que presentan tanto protistas como algas, ¿sí? Es muy variable, obviamente, la anatomía que presentan estos organismos unicelulares. Pueden tener forma cocoide, ¿sí? O sea, como de bolitas. Pueden tener formas monadas. Las formas monadas son un tanto más ovoides, pero que las diferencia de las cocoides porque las monadas presentan dos cilios apicales, por lo regular, ¿sí? Desde luego, las amebas son unicelulares y los plasmodios, esos grandes citoplasmas, ajá, que llegan a desplazarse sobre los sustratos y se nutren, ¿no? Ahorita les pongo algunos ejemplos para que quede un poquito más claro a qué me refiero con estas organizaciones. Asimismo, como les decía, esa fase unicelular o esa organización unicelular puede presentar entre los protistas y algas diferentes estructuras, ¿sí? Las que por lo regular se utilizan, o las más frecuentes, al menos entre los protistas, son las tecas, ¿sí? Que serían como estas plaquitas que se ven aquí. Cada una de ellas sería una teca. O en el caso de un dinoflagelado, miren, como que esta capita de aquí la separa de esta capita de aquí abajo. Entonces aquí reconozco dos tecas, ¿no? Las lóricas, ¿sí? También es un término utilizado entre los protistas. Aquí no puse un ejemplar con una lórica, ¿sí? Pero en esencia digamos que es también una estructura de protección, una estructura extracelular, ¿sí? Que esa es la función justamente, el proteger el interior del organismo, ¿no? Cámaras y valvas, ¿no? Las valvas principalmente observadas entre las diatomeas. Aquí hay dos ejemplares de bonitas diatomeas y están constituidas por dos valvas. Ya las vamos a ver a detalle cuando lleguemos al grupo de las Basilarophyte o diatomeas, ¿sale? Asimismo, entre los grupos unicelulares encontramos diferentes estructuras de locomoción. Por mencionar algunas están obviamente los cilios, los pseudópodos, tan comunes en las amebas, ¿sí? Y los filópodos, que también son proyecciones de citoplasma en algunos grupos de protistas, principalmente los radiolarios. Y también podemos clasificar a los unicelulares en función del metabolismo que llevan a cabo. Es decir, reconozco unicélulas que son fotosintéticas, reconozco otras tantas que son heterótrofas y reconozco otras tantas que son mixótrofas. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, profe. Gracias. El siguiente nivel, si hablamos de esa complejidad que una compañera mencionó, ¿no? Vamos de un nivel más sencillo general a unos más particulares o complejos, ¿no? Entonces, el conjunto, ¿sí? De varios grupos de unicelulares, ¿sí? Podrían definir en una forma de colonia, ¿no? Y aquí lo pongo entre paréntesis algas, porque vamos a ver que también puede haber una variante de colonias entre los protistas, ¿sí? Ok, específicamente para algas, ¿sí? Me refiero
a una colonia como una agrupación de células o de individuos. ¿Sí? Yo puedo reconocer aquí un individuo, aquí otro más y aquí otro más. Entonces, esa agrupación de individuos, ¿sí? Proviene de diferentes generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta esferita de aquí, o este grupo de esferas de aquí que me están formando una colonia, una tetracolonia, porque veo tres, más bien una colonia formada por 4 células, ¿sí? Esta de aquí que estoy observando tiene una edad diferente a esta que veo acá, ¿sí? No únicamente me puedo guiar por el tamaño, sino porque eso es lo que justamente me está definiendo a una colonia en las algas, ¿no? Que provienen de diferentes generaciones. Entonces, esta puede ser una generación anterior a esta, ¿sí? Lo mismo, estoy viendo aquí una colonia en el caso de Pediastrum, ¿sí? Esta célula de aquí puede ser incluso más longeva que algunas que están aquí en el centro, ¿no? Eso es a lo que me refiero, a que previenen de diferentes generaciones. O en el caso, por ejemplo, de otras clorofita como Volvox, ¿sí? Donde, bueno, estas esferas que se ven más grandes en el interior, ¿sí? Llevan a cabo otros procesos, ¿no? Diferentes a los que tendría una periferia, ¿sí? Estas esferas que se ven en el interior, su papel o su función primordial en toda esta colonia es esencialmente el de llevar a cabo la reproducción sexual, ¿sale? Forman gonidios, así se les llama. Mientras que estas pequeñas que se ven aquí, que estarían representadas en la periferia, única y exclusivamente llevan a cabo procesos fotosintéticos, ¿ok? Esto no quiere decir que los gonidios no tengan cloroplastos, desde luego que los tienen, pero digamos que sus funciones metabólicas están más canalizadas a reproducirse, mientras que estas no, estas únicamente se hacen fotosíntesis, ¿sale? Entre estas células de las que están formando colonias puede o no haber comunicación, ¿sí? Esta se puede comunicar con esta y con la adyacente. En el caso, por ejemplo, de Tetraspora, estas 4 células no estarían comunicándose evidentemente con esta otra de acá. Sin embargo, ocupan un espacio, ¿no? Por eso están formando una colonia. Existe división de trabajo, es decir, yo puedo reconocer una función, ¿sí? Específica dentro de una colonia. Y para ejemplificar esto de división de trabajo, ¿sí? Además del ejemplo que mencionaba de Volvox, donde tengo estructuras de reproducción y por otro lado celulitas que únicamente hacen fotosíntesis, aquí les pongo el ejemplo de un cianoprocariota, Nostoc, género Nostoc, que forma colonias, ¿sí? Y que dentro de esta cadena de células, ¿sí? Tengo células que se dedican exclusivamente igual a hacer fotosíntesis y tengo otras células un poquito más grandes como esta de aquí o esta de acá, que incluso se llegan a ver medio amarillentas, que la función de estas estructuras que se llaman heterocitos, ¿sí? Es la de fijar nitrógeno, es decir, todo, ya que estos fijan nitrógeno ambiental, ¿sí? A partir de esta célula distribuye a sus células adyacentes ese material necesario para el desarrollo adecuado del nosto, ¿no? Eso es a lo que me refiero, entonces, con división de trabajo. La colonia puede tener formas definidas o amorfas, tan redonditas como en Volvox, o tan súper amorfas como en Nostoc, ¿no? Y bueno, dentro de esta definición de colonia, entre los psicólogos incluyen digamos, una subcategoría, ¿sí? Que son los consorcios, que sigue siendo una colonia, únicamente que digamos que esa es ya la fase adulta, ¿sí? La fase como yo la puedo reconocer cuando tengo un cultivo o cuando voy a muestrar a campo y la estoy observando a microscopio. Aquí ya estoy viendo la colonia adulta, ¿ok? Pero digamos que en las fases muy juveniles o iniciales, cada una de estas células estaba solita divagando en el agua, ¿sí? Pero conforme se iba desarrollando, se unieron, provenían de distintas generaciones y finalmente culminaron su fase adulta en esta forma, ¿no? Como estrellada. De ahí el nombre pediastro. ¿Hay alguna duda con esto de la colonia? ¿Es obligatoria la especialización funcional? No en todas. Aquí les puse 2 ejemplos muy estudiados y muy conocidos, ¿no? Pero no siempre hay esta especialización. En el caso, por ejemplo, aquí de Pediastrum,
por lo menos en este ejemplar, únicamente estoy viendo toda una colonia que hace fotosíntesis. Pero si yo quiero profundizar en el estudio de Pediastrum, veré, incluso con mucha suerte, que en el ápice de estas celulitas, igual que están aquí en la periferia, algunas de ellas podrían formar gametas, ¿no? Pero no es este el caso. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, o sea, no siempre pasa. No siempre pasa. Y ahora sí que también depende del ciclo de vida donde yo lo esté viendo. Habrá ocasiones que vean Volvox, si tenemos suerte, donde no se formen gonidios, únicamente veo un montón de esferas fotosintéticas. ¿Ok? Ok. ¿Y los consorcios es cuando es joven o cuando ya está madura? El consorcio ya es cuando lo veo así en su forma ya madura o adulta, ¿no? Pero de antemano yo sé que Pediastrum antes no formaba esta estrellita, antes estaba totalmente separada, es decir, tendría que conocer todo el ciclo de vida de Pediastrum para definirlo como un consorcio. ¿Sale? Si nada más Profe, dices que esto es una colonia, está bien, está correcto. Sí. perdón, entonces, ¿cuál era la diferencia entre el consorcio y la colonia? Ok. Mira, todo lo que estamos viendo aquí son ejemplos de colonia, ¿no? Pero específicamente el consorcio, ¿sí? Te dan ejemplares de microalgas como el grupo de los Pediastrum, ¿no? Donde como que estas células que tienen forma así picuda, esta única célula, en algún momento estaba separada, estaba por acá solita. Esta de acá igual estaba por acá solita. Pero conforme, digamos que fueron madurando esas células, ¿sí? Y tuvieron un ambiente en común, digamos un cuerpo de agua léntico, un lago, ¿sí? Se unificaron y culminaron en este desarrollo ya adulto, ¿sí? A lo que yo ya defino como consorcio o colonia, ¿sale? Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, rápidamente, aquí menciono justamente pues, la propuesta que tienen justamente muchos autores de cómo se dio ese paso de la forma unicelular a la formación de estructuras multicelulares, específicamente cuando nos referimos a colonias, ¿no? Principalmente colonias esféricas, ¿no? La propuesta es justamente de estos grupos, ¿no? De clamidomonas, es como el ejemplar estrella para hablar de un representante unicelular. Posteriormente se va haciendo más complejo, ¿sí? Estas estructuras unicelulares y entonces empiezan a reunirse en grupos de células, esa de 4, de 8 y hasta 16 células, y ya empiezan a tener esa conformación pues más o menos pues redonda, ¿no? O esférica. Tan es el caso, ¿sí? Que posteriormente ya no nada más es únicamente la unión de células de diferentes generaciones, ¿no? Como lo vemos hasta, por ejemplo, en Neudorina, ¿no? Donde pues todas y cada una de ellas, además de hacer la reproducción en algún momento de su ciclo de vida, pues en esencia hacen la fotosíntesis, sino que ya en Volvox vemos lo que le llaman aquí una inversión, es decir, donde esas células que veríamos aquí, por ejemplo en Neudorina, que podrían llevar a cabo reproducción sexual, ahora se meten, ¿sí? Se invaginan, por decirlo de alguna forma, se localizan en el interior de la colonia y ya las diferenciamos ahora en gonidios, que como les decía, llevan a cabo la reproducción sexual, ¿sí? Y las que están aquí afuera, en la periferia, únicamente llevan a cabo la parte de reproducción, más bien la parte de metabolismo, ¿no? De fotosíntesis. Es a lo que se refiere con esta parte de inversión de la colonia, que todas las células dedicadas a llevar a cabo eventos reproductivos sexuales se van al interior y las periféricas se dedican a hacer la fotosíntesis. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Gracias. Vamos a un siguiente nivel de organización, que son los cenobios, ¿sí? Los cenobios, ¿sí? Se pueden reconocer como una agrupación de células, como en el caso de Cnidismus, pero a diferencia de lo que veíamos en las colonias, los cenobios, todas estas células son de la misma generación, ¿sí? Es decir, cuando se reproduce de forma asexual, ¿no? Asexual me refiero a que, por ejemplo, se fragmenta este talito, ¿sí? Por la mitad, ¿no? Yo le doy matarile aquí en medio. Y entonces, o incluso separa una sola célula, ¿no?
Esa sola célula tiene la capacidad de eh, reconstruirse, digamos, y entonces a partir de esa célula se divide otra vez, se divide otra vez, hasta llegar a la forma adulta, ¿no? Entonces, todo esto correspondería a un organismo pluricelular, ¿sí? Cuyas células todas derivaron de una misma generación. Nunca fue que una de acá y otra de acá se juntaron para formar una colonia, no. Una sola célula, ¿sí? Originó todo este organismo ya en la fase adulta, ¿sale? Asimismo se caracteriza obviamente porque no se separan, me regreso tantito. En las colonias sí puede haber separación, ¿sí? Por ejemplo en Tetraspora. Bueno, aquí no se ve una estructura que se llama mucílago, como si fuera un saquito de consistencia babosa, ¿sí? Que permite la unificación de esta colonia, ¿sí? Yo rompo esa barrera de mucílago y entonces estoy separando las colonias. Lo mismo podría ser con Nosto, ¿no? Yo rompo esta estructura mucilaginosa babosa y permito que de forma sexual se formen otras colonias, ¿no? Independientes. No es el caso de los cenobios, ¿sí? Una vez que ya termina su desarrollo adulto este organismo, ya no se separa, ¿ok? Y a menos que yo les digo matarile, ahí sería como la única forma como yo podría separar pues este organismo pluricelular, ¿no? Tienen forma definida, ¿ok? Y comparten un espacio definido, por lo regular igual por una matriz gelatinosa o en el caso de Cenedismus, por una pared celular gruesa, ¿no? De celulosa también, ¿ok? Entonces, un cenobio no es una variante de colonia, simplemente tengo un organismo que es pluricelular. ¿Sí queda clara esa diferencia entre un cenobio y una colonia? Sí. Sí, Muy bien. Profe, una duda. Sí. Entonces, ¿en el cenobio hay esta división de trabajo? En este caso, aquí no podríamos hablar como tal de división de trabajo porque, mira, al menos en el caso de este ejemplar de aquí en Cenedesmus, todas llevan a cabo la fotosíntesis, ¿no? Tienen sus respectivos cloroplastos y todo el organismo como tal es fotosintético. Posteriormente, ¿sí? Por eventos de reproducción asexual, ¿sí? Pues ya generaría otro organismo, ¿no? Multicelular. Pero de inicio, ¿sí? Todo esto no implica una división de trabajo, es decir, no reconozco, como veíamos en las colonias, ¿sí? Que los ápices de las células formaban gametas o formaban otra estructura que ya nos estaban infiriendo esta parte de generar un evento de reproducción. En el caso de Cenedesmus, no. Todo el ejemplar, ¿sí? Tiene la misma función, al menos en lo que les estoy poniendo aquí, es el de realizar la fotosíntesis, ¿ok? Vale, ¿Todo bien? gracias. Sí, Sí. de nada. Vamos con el cenocito, un nivel de organización bastante peculiar. Oiga, ¿Sí? ¿y por qué tiene como esas patitas en las células de los extremos? Estos de aquí es ornamentación de la misma alguita. ¿Cómo te diré? Ahora sí que pues expresión fenotípica dio para que los bordes o las células de los extremos de todo este organismo sí tuvieran una proyección pues de la misma pared celular, pero no tienen una función, bueno, sí podrían tener una función específica, ahorita estoy recordando. Estos organismos, enedesmos, forman parte del fitoplancton, principalmente en los ambientes dulceacuícolas, ¿sí? Y estas formas que tienen, esta anatomía así como de picos, eh, tienen una función de flotabilidad, así que le permite a esta alguita suspenderse en la columna de agua. Si tú les quitas estos a la pobre alguita, muy probablemente se vaya al fondo y ya no tenga esa capacidad de flotabilidad. Pero únicamente es parte de la ornamentación de la pared celular. No tendría otro mayor punto ahí, ¿no? No es que tenga toxinas o alguna otra cosa, únicamente formando parte del fitoplancton, sí le da cierta forma aerodinámica, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces estas como patitas no son parte de la especialización funcional, ¿o sí? Como tal metabólica, no, pero digamos que la adaptación que ha tenido esta alga
como plancton, como fitoplancton, ¿sí? Es que el que tenga estas proyecciones, ¿sí? Le ha permitido una mejor adaptabilidad en el ambiente donde vive, en este caso en la superficie del agua. ¿Solo puede estar en las últimas células o puede salir en cualquier parte? Fíjate que en el caso de Cenedesmus es algo muy particular de este género, ¿eh? Solamente estos cuernitos se presentan en los bordes de estas, o en las extremidades de estas células. Habrá otros, por ejemplo, Desmodesmus, sí, que es, digamos, sería un pariente cercano a Cenedesmus. Llega a presentar algunas proyecciones, pero no tan pronunciadas como en Cenedesmus. Pero igual es plancton, es fitoplancton. Gracias. De nada. Y bueno, puede variar a propósito, ¿no? Aquí las vemos pues muy agudas, ¿no? Entonces un poquito curveadas, y habrá otras especies de Cenedesmus que sean más rectas. Eso es una característica taxonómica que nos ayuda a diferenciar entre especies, ¿no? O sea, ambas son Cenedesmus, pero ahorita no me acuerdo qué especie es esta, pero muy probablemente es otra a la que estoy presentando acá, ¿no? Lo que quería representar es únicamente que son proyecciones de la misma pared celular, miren. Es un continuo, únicamente son los bordes los que tienen esas, pues, les podemos llamar espinas porque pues tienen esa apariencia análoga a una espina, ¿no? Ok, vamos con los cenocitos entonces, donde se caracteriza, todos los ejemplares que estoy poniendo aquí son algas que presentan nivel de organización cenocítica, ¿sí? Y son organismos en las cuales se dan un montón, dentro de estos organismos se dan un montón de divisiones nucleares, ajá. Y nunca hay septación, es decir, nunca se forman tabiques o separación celulares, ¿no? Ahorita vamos a ver otro ejemplar por ejemplo, en los filamentos, donde yo reconozco límites entre una célula y otra. Incluso, pues, el mismo Cenedesmus, qué torpe, ¿no? Puedo reconocer aquí hay una pared celular, aquí hay otra, y puedo reconocer por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células, ¿no? En Cenedesmus. Están bien definidas sus paredes celulares. En el caso de los cenocitos, únicamente hay un montón de divisiones nucleares en el interior, pero no hay paredes, ¿sí? Que las delimiten, ¿sale? Por lo tanto, lo que tengo en estos organismos, acetabularia, o Baukeria, o Caulerpa, es un montón de divisiones nucleares en su interior, ¿sí? Me da como resultado una megacélula multinucleada. ¿Qué es esto? Todo lo que estoy aquí encerrando, todo esto, es una sola célula multinucleada, ¿ok? Todo esto que se ve como bolitas aquí, todo esto de aquí, todo esto es una célula. Todo esto también es una célula. Todo esto es una célula. Y en el interior tengo nadando en el citoplasma un montón de núcleos, y obviamente tengo también nadando ahí un montón de cloroplastos. Por eso todo esto se ve verde. Por eso también todo esto se ve verde. Por eso acetabularia, que tiene forma muy peculiar como de una sombrilla, también en su interior no hay divisiones celulares, ¿sí? Pero está repleta de un montón de núcleos, ¿sí? Y de cloroplastos. Es como, no sé si alguna vez ustedes, en alguna fiesta de cumpleaños, cuando eran niños, les llevaron payasos o no sé, que inflaban globos, ¿no? Que era como un continuo. Imagínense que ustedes, cuando inflan esos globos continuos, en el interior, con el aire, ustedes les están agregando un montón de núcleos y cloroplastos, ¿sale? Por lo tanto, un cenocito también le puedo llamar que es un nivel de organización unicelular, literalmente, ¿ok? Por increíble que parezca. Ahora bien, ¿cuánto miden estas algas? Ahí se van a ir para atrás. En el caso de muchas especies de Caulerpa, llegan a medir kilómetros, ¿sí? Tan es así esta inmensidad de crecimiento del alga, que en muchos países de Europa, sobre todo en el Mediterráneo, llegan a ser problemáticos, sobre todo porque son especies invasoras, ¿sale? O sea, una vez que se establece ahí Caulerpa, híjole, literalmente forma céspedes así marinos, que para quitarlos, híjole, está bien canijo. Entonces, todo esto es un continuo de una sola célula de kilómetros, kilómetros y kilómetros. Y pues crece, ahora sí que las verdolagas quedan cortas al lado de Caulerpa, ¿no? Yo diría, está creciendo como Caulerpa, ¿no?
este, una vez que se establece ahí, pues no deja crecer pues especies nativas, ¿no? No nada más hablando de algas, sino también especies nativas de algunas plantas, ¿no? Y bueno, a pesar de ello, Caulerpa es un buen sitio de anidamiento de muchas especies de vertebrados e invertebrados, ¿no? Por ahí andan metidos y los utilizan perfectamente como su hábitat. Entonces es como la gran problemática. Por un lado, ¿sí? Repleta el sustrato de una sola especie, en este caso de Caulerpa taxifolia, ¿sí? Y es hábitat, sí, de muchos organismos, pero por otro lado, desplaza a otras especies que podrían ser endémicas, ¿ok? Hasta ahora vamos bien, ¿sí queda claro eso del cenotito? Sí, profe. Sí, Muy todo bien, claro. muy bien. Sí, profe. ¿Por ahí alguien levantó mano o escribió? Sí, prof. Nada más, obviamente, o no sé, también estas que miden kilómetros son una sola célula, ¿no? Sí, por increíble que parezca, sí, así es todo esto que ves aquí es Caulerpa taxifolia y es un continuo. ¿Se acuerdan cuando les puse esto, que estas uvitas son un continuo? Es el mismo caso de taxifolia, todo eso es un continuo. Ahora bien, creo que no lo mencioné aquí. Ah, sí, no hay divisiones intercelulares, o sea, septos, pero sí las llegan a formar cuando se van a reproducir o cuando se van a fijar al sustrato. En el caso de Bacteria, miren, aquí se están formando dos bolitas que se le llaman oogonios, ¿ok? Esa es una estructura de reproducción. Entonces, a pesar de que tengo aquí un continuo, ¿sí? Aquí sí se va a formar un septo únicamente para formar estos oogonios. Esa sería la forma como yo podría reconocer un septo. La otra es por fijación. Aquí no se ve, pero bueno, estas algas no son flotadoras. Estas algas viven en el fondo o sobre los sustratos marinos, en el caso de Caulerpa, ¿sí? Y por debajo forman un continuo igual de una estructura llamada estolón. Lo voy a escribir aquí. Voy a salir tantito para escribirlo. Caulerpa taxifolia y debajo se fija al sustrato por una estructura llamada estolón. Les voy a buscar una imagen para que quede más claro a qué me refiero con esto de estolón. Pero en esencia, este estolón estaría por debajo del suelo o por, digamos, debajo del sustrato. Y la única función que tendría el estolón es de fijarse justamente o a esas rocas o ese ambiente arenoso, ¿no? Ahí se formaría entonces un septo entre lo que funciona como anclaje, ¿sí? El estolón, respecto al resto del alga que sería la parte fotosintética. ¿Ok? Entonces, esas son las excepciones en las cuales se podría ver ese límite entre una célula y la otra, ¿no? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, gracias, prof. Por nada. ¿Y tiene alguna ventaja que no formen estos septos o es nada más como apareció y no hubo problema con ello? ¿Podrías repetirme la pregunta? Creo que no te escuché bien desde el principio, disculpa. Que si tiene alguna ventaja esto de que hayan células tan grandes o nada más es como que no le afecta que sea así. ¿Alguna ventaja? Esa es una interesante pregunta. Fíjate que no me la había planteado en algún momento y tampoco me la habían hecho. Yo no podría pensar de primera instancia en alguna ventaja, ¿eh? Simplemente, pues también esta habilidad de crecer en estas grandes cantidades, o más bien en estas extensiones, pues ya es una forma como se ha adaptado esta alga, ¿no? En esencia también tiene que ver mucho porque pues no es una especie tan consumida, no se depreda, es decir, no es como que todos los peces o todos los tiburones digan, ay, hoy vamos a comer caulerpa, ¿no? Entonces, eso también le ha permitido a esta alga, ¿sí? El que crezca y crezca sin ningún tipo de depredador. Pero de ahí en fuera no, yo no le vería ninguna ventaja, ¿eh? De ese tipo de crecimiento.
muy particular de Caulerpa, es una especie marina. En el caso de Vauqueria, es una especie de agua dulce, algunas son marinas, muy poquitas. Y estas no crecen tan extensamente como Caulerpa, ¿sí? Vauqueria nada más crece como pequeños colchoncitos o tapetes sobre rocas, pero sí, Caulerpa se desborda, es la locura con Caulerpa, definitivamente. Y hace tabularia, bueno, aquí no le puse una escala, pero esto llega a medir cuando mucho 5 centímetros, es una sombrilla así chiquita, chiquita, muy coqueta hace tabularia. Pero estaría bien si yo investigo un poco respecto a si hay alguna ventaja evolutiva de por qué crece tanto. Nunca me lo había planteado, fíjate. Pero está interesante eso que dices. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Sí, yo, profe, no me quedó del todo claro cómo se terminan reproduciendo los sonocitos. O sea, cómo que se dan repetidas divisiones nucleares. Bueno, esto de que hable de repetidas divisiones nucleares no significa que se esté reproduciendo de forma sexuada, ¿eh? Únicamente, ¿sí? Digamos, partiendo digamos, de una bacteria pequeñita, ¿sí? Un trocito de este cenocito. A partir de ese trocito, ¿sí? La célula, por mitosis, por esta megacélula, va a extenderse y en su interior únicamente van a ocurrir mitosis de núcleo, ¿sí? Un núcleo se va a dividir, pero todas van a tener la misma información genética y van a estar nadando en ese citoplasma, ¿sale? Entonces, todas esas divisiones nucleares son mitosis, ¿sí? Aquí ya estaríamos hablando ya de una reproducción sexual en el caso de cuando forman ogonios, porque forman anteridios, que sería la parte masculina, y los ogonios, que es la femenina, ¿sí? Y entonces ahí sí hay intercambio genético entre gametas masculinas y femeninas que me darían otro organismo a partir de de aquí, ¿sí? Pero todo lo que hay en el interior son puras mitosis de núcleos, ¿sale? Sin divisiones, no hay citocinesis, ¿sale? Porque todo eso, les digo, es un continuo de una célula. Lo único que hay en el interior es división de núcleo, mitosis, ¿sale? Ok. Ok. Vamos con otro nivel de organización, que son los filamentos u organización filamentosa, y es la que más vamos a encontrar entre las algas. Yo creo que más del 50% de las veces que ustedes vayan a muestrear al campo y observen crecimientos de algas, muy probablemente va a caer en este nivel de organización los filamentos, ¿sí? ¿Cómo defino los filamentos? Como un arreglo de células que se disponen principalmente en forma vertical, ¿no? No hay mayor pierde. Tiene forma como de popote, tiene forma como de pelos, ¿sí? Esto sería un nivel de organización filamentosa. La condición para que sea filamentosa además es que sus divisiones se dan en un solo plano, nuevamente. Si yo tengo una fase inicial, una sola célula por acá, esta se va a dividir hacia arriba, luego esta se va a dividir hacia arriba y así sucesivamente para que forme un filamento completo. ¿Ok? Es a lo que me refiero, que se divide en un solo plano. Y no únicamente eso, sino que hay comunicación entre sus células adyacentes. Puede haber plasmos. Puede haber esa comunicación entre la célula de arriba o la célula de abajo, ¿sale? Y a su vez, cada una de ellas tiene sus cloroplastos y cada una de ellas lleva a cabo la fotosíntesis. Habrá ocasiones, ¿sí?, que algunos de estas células pierden contenido celular y únicamente pues quede, digamos que por la reminiscencia de una célula, ¿no? Sin contenido. Eso no significa que la alga esté muerta. Evidentemente tiene células compañeras que seguirán haciendo esa actividad metabólica, ¿ok? Y entre los filamentos hay muchas variantes, ¿ok? La variante más común que vamos a encontrar es la uniseriada, donde veo únicamente una serie de células arregladas en vertical, ¿ok? Voy a tener otras que son multiseriadas, es decir, más de un grupo de células ordenadas en un vertical. Puedo tener filamentos que no están ramificados o filamentos que son ramificados. Habrá otras variantes como los corticados, donde fuera de la célula de mi filamento se crean o se desarrollan
otras células periféricas a mi filamento. Es a lo que me refiero con corticados. Células que crecen en la periferia de mi eje principal, digamos, de células. Y bueno, estas las pongo en rojo, ¿sí? Porque pues ya definimos que un cenocito, ¿sí? Es una célula enorme, ¿sí? En cuyo interior tengo un montón de núcleos, ¿no? Nadando ahí entre el citoplasma. Igual un montón de cloroplastos ahí nadando entre el citoplasma. Sin embargo, por apariencia, a esta forma también le puedo llamar filamento, ¿ok? Pero, siempre hay peros en esta situación, no le puedo llamar que es un nivel, al menos este ejemplar de aquí, no le puedo llamar que esto es un filamento por nivel de organización, porque no cumple con ese requisito de arreglo de células en hileras verticales. Aquí no estoy viendo septos, ¿sale? Entonces, lo correcto es que yo le diga nivel de organización cenocítico, porque no veo sus septos. Pero por forma, obviamente en la naturaleza, cuando ustedes vayan a muestrear, van a colectar esto. ¿Qué es lo primero que van a decir, profesor? Creo que colecté una forma filamentosa. En apariencia es filamento. Ah, pero bajo microscopio no es filamento, es cenocito. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, por apariencia, si esto le dicen filamento, está bien. Pero si yo les especifico, a ver, pero ese filamento, ¿qué nivel de organización tiene? Cenocítico, doble palomita, ¿sale? Más preciso. Hay otra variante de cenocítico, que son los polisifónicos. Ahorita voy para allá. Vamos a hacer un primer ejercicio y después de esos ejercicios vamos a un receso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, a ver, de estos ejemplares que les estoy poniendo aquí de filamentos, ¿cuál me dirían que corresponde a un filamento uniseriado? A ver, déjenme ver, ¿a quién le pregunto? Uriel, ¿estás por ahí, Uriel? Sí. A ver, Uriel, ¿cuáles dirías de estos ejemplares? ¿Cuál es uniseriado? Yo diría que es Ulotrix. Ajá, muy bien, perfecto. ¿Es el único? Tengo dudas si también Bangia. Ahorita vamos a ver por qué no. Entonces, nada más Ulotrix. ¿Quién Sí. apoya a Uriel que es solo Ulotrix? A ver, ¿quién? Lili. Yo, también pareciera ser oscilatoria, porque, Muy bueno, se bien, ve como separaciones, ¿no? exacto. Y están en un continuo, ¿no? Una sola hilera de células, perfecto. Solamente oscilatoria y Ulotrix. Bueno, ya descartamos Bangia, ¿no? Y ahorita les digo por qué. Entonces, nada más estas dos. Yo digo que sí. Pues, ¿qué creen? Cladofora también es uniseriada. Aquí está mi continuo de células. Esta es una célula, tengo otra por acá y tengo otra por acá arriba mucho. Esto es uniseriado. Y por acá, esto que se ve acá, son ramas. Así como las ramas de un arbolito que parece como en Y. Pero esto sigue cumpliendo con la característica de uniseriado. ¿Sí queda claro? Tengo una célula aquí y otra arriba. Tengo una célula aquí, tengo otra más aquí arriba y tengo otra más acá. Aquí están súper pegaditas, están bien achatadas, ¿no? Cada una de estas rayitas es una célula. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Cumple con esta característica de uniseriado. Entonces, en síntesis, oscilatoria, cladofora y ulotrix son uniseriadas. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora vamos con una hilera de células. Multiseriado es más de una serie de células. Tengo una hilera de células por acá, más o menos amorfa. Tengo otra hilera de células por acá, más o menos amorfa, ¿no? Obviamente aquí estoy viendo en un plano, digamos, superficial, ¿sí? De Bangia.
por debajo de estas dos hileras de células tendría una tercera, nada más que está por debajo de estos dos, ¿no? Entonces tengo una, dos y una tercera por debajo. Esto ya es multiseriado. ¿Sí notan la diferencia entre esto y esto de acá? Sí, entonces uniseriado sería que tiene como cierto orden uno encima del otro y multiseriado que no. Perdón, no escuché desde el principio. ¿Ya me escuchó? Sí, ahora sí. Entonces uniseriado sería que tiene como cierto orden uno encima de otro, bueno, uno arriba de otro, Ujú, y multiseriado que ujú. no tiene como cierto orden. Ese podría ser una parte que te ayude, ¿no? A complementar, justamente, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué te ayuda? Mira, te ayuda sí a reconocer espacios celulares. Este cuadrito que se ve aquí es una célula, este cuadrito de aquí es otra célula. Eso te ayuda a reconocer una célula, pero también si tiene cloroplastos, mucho mejor, porque sé que aquí hay un cloroplasto, aquí hay otro, y estos que se ven aquí, Bangia es una rodofita, por lo tanto tiene cloroplastos rojos por la ficoeritrina. Entonces, mira, aquí estoy viendo un cloroplasto, aquí estoy viendo otro, pero veo otro de este otro lado, ¿sale? Eso también me ayuda a diferenciar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y en el caso de Cladofora, miren, aquí la célula, en el caso de Eulotrix son más cuadradas, ¿sí? Y más pequeñitas. En el caso de Cladofora son células más largas. Aquí tengo otra célulota más larga, ¿sí? Y en el interior, esos puntitos que se ven verdes son cloroplastos, o sea, son más pequeñitos, ¿ok? En el caso de Eulotrix tengo un cloroplasto por célula. En el caso de Cladófora tengo un cloroplasto reticular. Todo eso es una red de cloroplastos, ¿ok? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos bien. Ahí faltaba de estos de aquí. Ya dijimos que es de ramificada, porque miren, ¿a qué me refiero con ramificada? Eh, Lamentablemente no les puse aquí un ejemplar que se viera desde la base hasta el ápice, pero miren, tomando en cuenta el cursor, esto que estoy seleccionando aquí es mi eje principal del talito, donde está creciendo entonces de forma ordenada, como decía un compañero, ¿no? Pero de repente veo que en zonas intercalares se desvía un poco ese crecimiento y esa desviación del crecimiento de mi continuo de células me está originando ramas. Y entonces tengo aquí una rama, tengo aquí otra rama y tengo una rama acá abajo también. De ahí el nombre cladófora, el que tiene ramas, eso significa cladófora, ¿sale? Ese es el único espécimen de esta imagen, de esta diapositiva, perdón, que tiene ramas o las demás no tienen ramas, con base en lo que les acabo de explicar. A ver, Senia, ¿Cuál era la pregunta? sí, de esta diapositiva, cladófora es la única que tiene ramas. Ah, yo creo que sí. Pues sí, ¿no? Mira, esto de aquí no hay ramas, esto de aquí no tiene ramas, esto de aquí no tiene ramas. ¿Sale? Muy bien. Bueno, esto ya lo expliqué, de que algunos filamentos, les puedo llamar filamentos, pero por nivel de organización son cenocíticas, ¿no? Porque es el continuo, no hay septación. ¿Sale? Y otra variante de las formas filamentosas son las que denominan polisifónicos, es decir, varios o conjunto de sifones. De hecho, sifón es sinónimo de cenocito, ¿ok? Nada más que no lo quise confundir. Digamos que esto nada más lo aplico específicamente para un género de alga roja marina, que es Polisifonia, de ahí su nombre, ¿no? ¿Qué es un polisifón o un conjunto de cenocitos? Miren, este es el Polisifonia, ¿no? Resulta que en el interior de este talito
tengo un solo filamento cenocítico, ¿sale? En el interior. Si yo hago una rebanada, un corte transversal, voy a ver la constitución de ese polisifón. Esto que les estoy diciendo aquí, este es mi filamento, el corte transversal del filamento central, lo que vería más o menos aquí. ¿Ok? Y adyacente a este filamento cenocítico, tengo por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filamentos más circundantes a mi filamento central, digamos, ¿ok? Esta condición de tener un filamento central con otros adyacentes es a lo que denomino polisifónico. Como cuando, por ejemplo, no sé, ustedes han comprado popotes que ustedes lo ven como en la parte, digamos, superficial, que se ve como el hueco, ¿no? De los popotes, igualito. Entonces, imagínense que polisifonia es un conjunto de popotes ahí viéndolos desde arriba. ¿Sí queda clara esta parte de polisifónico? Entonces es un conjunto de cenocitos filamentosos. Así es, sí, esa es una buena definición. Muy bien, así es. La condición entonces es que no forma paredes celulares. Lo que estamos viendo aquí como si fueran tabiques, ¿sí? En realidad son células de la corteza, miren. ¿Ven esta costra de aquí, como naranja? Es lo que corresponderían en esto pigmentado en color como moradito, ¿sale? Pero son células que están por fuera de mi polisifón. Son células corticales, ¿sale? Entonces ya queda claro qué es un sifón, qué es un polisifón y qué son células corticales o de la corteza. ¿Todo bien? ¿Cada cenocito está separado o está pegado? Todo esto está junto, todo esto está junto de forma macroscópica. Pero hay regiones que no tienen corteza. Mira, esto que se ve aquí como una raya blanca es porque no voy a ver esta corteza cafezosa o roja, ¿no? Pero si la rebanada la hice precisamente aquí, voy a ver células de la corteza que son más pequeñitas. ¿Sí queda claro? O sea, ¿está también solo una célula? Estos son grupos de células, pero más pequeñitos. Esos se ven más grandes. Por lo menos aquí, esto, según la escala, mide aproximadamente 100 micrómetros, ¿no? Pero las células de la corteza son mucho más chiquitas. Yo creo que no llegan ni al... Yo creo que llegan como a medir un micrómetro cuando mucho, pero son súper chiquitas. Pero en regiones específicas de todo el talo, por eso veo divisiones. ¿Sale? O sea, los popotitos están como, los cenocitos están separados o Ok. cómo? Sí están juntos porque, a final de cuentas, comparten, o más bien, digamos que su zona limítrofe de cada uno de esos polisifones sí se distingue, ¿no? Mira, aquí estoy viendo la delimitación de cada uno de esos filamentos. Y tienen cierta comunicación, ¿sale? Pero estas células de la corteza ya no están comunicándose con los del interior, únicamente están por de fuera, creciendo ahí esas células. Y ya en conjunto es lo que me da esta apariencia del alga de polisifón. Más o menos. Yo sé que ahorita es complejo porque pues nada más lo estoy viendo en una diapositiva, pero cuando lo vean ustedes en un microscopio, ya les va a quedar claro. Ah, cuando yo agarro el alga ya sé a lo que se refiere Rogelio cuando dice que adentro tienen sifones y afuerita tiene una corteza de células más chiquitas. ¿Sale? Por eso les digo, esto es muy abstracto, obviamente nunca lo han visto. Por eso es necesario un microscopio y lo vamos a ver para que esto quede más claro. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿hay especialización también de las células, de los que están externos, las de la corteza? De hecho, fíjate que sí, ¿eh? No quería profundizar tanto en esto porque es cuando lleguemos a rodofita, pero esto que se ve pigmentado, ¿quién preguntó? Dime tu nombre, compañera. Liliana. Liliana, esta parte que tú ves pigmentada, que correspondería a corteza, células corticales, están repletas de cloroplastos. Por lo tanto, estas son las zonas activas de fotosíntesis en polisifonia. Las que están adentro son hialinas, es decir, no tienen color, no tienen cloroplastos. Las únicas que hacen la fotosíntesis son estas hileras de aquí de la corteza. ¿Sale? Que se verían así, mira,
justamente en este esquema. Veo mi sifón y veo en la periferia células corticales que tienen cloroplastos, que tienen ficoeritrina. ¿Ok? Eso es muy común entre las algas rojas, ¿eh, Liliana? Muy común lo de las células de la corteza. Hay otro género, Compsogón, que es una alga roja, donde en el interior, miren, veo un filamento, claramente aquí está un filamento, y por de fuera veo células corticales, ¿no? Que se verían como estos ladrillitos. Y son esos ladrillitos o células corticales los que tienen los pigmentos fotosintéticos. ¿Ok? Esa es de una rodofita de agua dulce y esta que también es marina, Ceramium, una alga bien bonita, bien común en playas mexicanas, donde igual veo secciones hialinas y secciones con células de corteza, ¿no? Como esta de aquí o esta de acá. Y esos son los que contienen los pigmentos fotosintéticos. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Bueno, yo sé que más o menos claro, ni siquiera claro. O sea, esto va a quedar completamente claro cuando lo hagamos, la observación de microscopio, ¿no? Y bueno, ya, para terminar esta primera parte, rapidísimo, no conforme con que tenemos filamentos con ramas, podemos también diferenciar ramas verdaderas y falsas. Perdónenme, pero pues así somos los ficólogos, ¿no? Nos gusta complicarnos mucho la vida con esto. Pero es importante, no es nada más que se los mencione para fastidiarles la vida. De verdad que eso depende si identifican bien una especie o no con las claves taxonómicas, se los juro. Entonces, ahora, ¿cómo demonios yo reconozco una rama verdadera de una falsa? Resulta, como veíamos en el caso de, me regreso tantito, de cladófora, que se veía súper clara las ramas, yo estoy viendo primero un patrón de crecimiento hacia arriba, ¿no? Vertical. Pero de repente esta célula de aquí en medio no solamente se le ocurrió dividirse verticalmente, sino cambiar un poquito el ángulo de división hacia la derecha. Este cambio en la dirección de crecimiento es lo que me genera una rama verdadera. Esto de aquí también es una rama verdadera, únicamente por el cambio de la dirección de crecimiento de esta célula. ¿Ok? Es lo que vería en esta diapositiva. Esta célula de aquí ya no quiso dividirse hacia enfrente. Esta de aquí se quiso dividir hacia arriba, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, ese cambio en la dirección de la división de esa célula genera una rama verdadera. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Cómo diablos ahora reconozco una rama falsa? Porque, observen, miren, tengo aquí un filamento uniseriado, súper fácil de reconocer. Pero de repente veo que dentro de ese filamento no hay un cambio tan, digamos, abrupto en cuanto a la división de esa célula. Únicamente como que dobló un cuellito, ¿sí? Y cambió un poquito la dirección de crecimiento. Pero sigue siendo hacia arriba, o sea, esto sigue siendo creciendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Lo único que hizo fue hacer un movimiento lateral, ¿sale? Y ese pequeño movimiento lateral hace que tenga apariencia de una rama, como se vería aquí, pero no es una rama verdadera, porque o sea, si fuera una rama verdadera, esta célula para dónde se hubiera dividido, para acá, en otra dirección, o sea, literalmente perpendicular, pero no fue una división perpendicular, únicamente fue una desviación, se desvió tantito. Y solo por esa condición ya no es una rama verdadera, sino una falsa. Esto es una condición. ¿Dónde hay otra condición de rama falsa? Cuando están creciendo dos filamentos, uno, digamos, hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, y otro hacia la izquierda, ¿no? Se encuentran esos filamentos y miren, ahora se doblan hacia arriba. Parece que están formando una rama, pero no, únicamente se doblaron tantito. Eso es a lo que me hace referencia a una rama falsa. ¿Sí queda claro? Sí. Ok.
Entonces, principalmente esto de las ramas falsas, afortunadamente, es una característica que vamos a ver entre las algas procariontes, entre las cianoprocariotas. ¿Ok? Las ramas verdaderas las podemos ver tanto en las algas eucariontes como en las procariontes, ¿sale? Pero esto esencialmente es muy, muy común entre los filamentos de las cianoprocariotas. ¿Ok? A ver, entonces, con base en lo que les acabo de explicar y ya para irnos a receso, ¿cuál es rama falsa y cuál es verdadera? La de Rama, es la La verdadera. izquierda es la falsa. Es ajá, la izquierda es la falsa. Polypotrix, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué? Todavía no me aprendo todos sus nombres. Porque solo se está desviando el crecimiento, no hay un crecimiento nuevo. Exacto, mira, ¿no? Todo, tengo aquí un filamento, pero este de repente, mira, nada más se desvió. Igual el de aquí se desvió. Parece una rama verdadera, pero no, no lo es porque nada más se desvió. Muy bien. Y cladófora, pues ya lo expliqué, ¿no? Simplemente hay un cambio, radical, ¿no? Casi, casi perpendicular, miren. Iba para acá arriba y de repente perpendicular para acá. Iba para acá arriba y más o menos perpendicular para acá. ¿Todo bien? ¿Alguien preguntó, levantó mano? Ok, pues ahora sí ya, una pausa rapidísima para descansar garganta y que ustedes también descansen tantito. Espero que no estén llorando tanto. Mientras voy por un elote. Regresamos en 10 minutos, ¿no? Al 10 para las 8, ¿les parece bien? Sí, profe, gracias. Vale. Sí, está bien.
Bueno, ya regresamos. ¿Estamos la mayoría? Sí, profe, creo que sí. Creo que sí. ¿Cómo vamos de información? Ya estamos haciendo la rotación. Yo sé que es un tema difícil y bastante amplio, pero bueno, ahorita lo que queríamos ver son estas cuestiones generales, ¿no? De cómo reconocer la diversidad morfológica de las algas. Pero ya casi acabamos, ya casi. Entonces voy a presentar la pantalla nuevamente. Espero que no estén llorando como la niña de la presentación. Me dicen cuando ya vean la diapo. Ya. Listo. Ya sé. Ok, entonces continuamos. Vamos con un siguiente nivel de organización, que ahora es el pseudofilamento, ¿no? Si ya habíamos visto que habían filamentos y que había filamentos no ramificados, y otros que nada más eran multiseriados, etcétera, etcétera. Para acabarla de amolar, también hay un falso filamento. Ay, espérenme, creo que me he hecho grande esto. Ya se ve toda la pantalla, ¿verdad? Ya. Listo. Ok. Entonces, ¿qué diablos es un pseudofilamento? Es un falso filamento. No, hombre, cuánta información, ¿verdad? No, me refiero a que son células a que están próximas entre sí, pero aquí no hay comunicación entre ellas. Únicamente, ni hay división tampoco de trabajo, y únicamente están unidas entre sí en algún momento de su ciclo de vida. ¿Ok? Tienen apariencia de filamentos, pero no son filamentos. ¿Por qué diablos? Porque en el caso, por ejemplo, de lo que estoy mostrándoles aquí del lado derecho, corresponde a un género de dinoflagelado llamado Alexandrium, ¿sí? De forma natural, Alexandrium es de vida libre, ¿sí? Nada, ¿sí? Tiene sus cilios que le permiten nadar de forma como en espiral, ¿sí? Pero en algunas ocasiones ese Alexandrium decide que puede, pues, más o menos, pero como sé que Alexandrium la mayoría del tiempo de su ciclo de vida es parado, por eso esto no puedo definir que sea un filamento. Por eso es un pseudofilamento. Pero muy particularmente, esta condición de pseudofilamento se da mucho entre varios grupos o varias especies de diatomeas, ¿no? De vida libre, las encontramos así, como en el caso de Esionema o de Fragilaria, ¿sí? Vemos células ahí felices en su medio acuático, pero en ocasiones excretan tanto mucílago o tanta sustancia esta que tiene forma pegostiosa, ¿sí? Que se unen varias de estas células y dan apariencia como de un filamento, pero les digo, no lo son, porque originalmente pues, son libres, ¿sale? Es muy frecuente, les digo, verlo en las diatomeas. Y esto de pseudofilamento también lo puedo denominar como colonia. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué lo puedo definir como colonia? Porque no hay comunicación ni división de trabajo. Podría ser más que nada por esa que no hay comunicación, pero algo más sustancial todavía. ¿Se acuerdan que en la definición de colonia decía que son células que provienen de distinta generación? Entonces, por eso es una variante de colonia el pseudofilamento, porque esta célula de aquí, o esta célula de acá, o esta de aquí en medio, provienen de diferentes generaciones, no es de una sola generación. Lo mismo que vemos en Fragilaria, o lo mismo que vemos en Esionema. ¿Sí queda claro esto entonces? ¿Por qué es variante de colonia? Sí. Ok. ¿Y por qué no se considera un consorcio? Eso también es muy buena pregunta, ¿eh? O sea, por definición de consorcio, lo que veíamos en Pediastrum, donde originalmente los veíamos separados y después ya los veíamos unidos, decíamos que eso era un consorcio, ¿no? Pero ya sé la respuesta un poquito más precisa. Resulta que en Pediastrum, la fase adulta, o sea, la que yo reconozco, la que yo describo como un ente taxonómico, ¿sí? Es la que yo veo, me voy a regresar tantito.
en esa diapositiva. Aquí está. Mira. Lo que yo describo como pediastro es lo que ya estoy viendo aquí en la fase adulta. ¿Sale? En cambio, lo que tengo aquí, esto no es la fase adulta. La fase adulta puede ser esto de aquí. La fase adulta puede ser esto de aquí. La fase adulta Profe, puede no ser se está viendo su pantalla. ¡Ay! Ahí va de nuez, ahí va de nuez. Gracias por avisar. A ver si no ocurre lo mismo. A ver, me regreso. Pediastrum dijimos que es un consorcio o variante de colonia. Ahora sí estoy presentando, ¿verdad? La pantalla. Sí. Sí, ok. Sí. Esto es un consorcio o variante de colonia porque es lo que yo estoy describiendo en mi taxonomía, en mi descripción de la especie, como la fase ya adulta, ya la que digamos, la fase top de lo que yo reconozco como pediastrum adulto, ¿ok? Funcional y que lleva a cabo la fotosíntesis, en ocasiones en los ápices de estas células de aquí forma gametas, ¿no? La fase adulta. Pero en el ejemplar que veíamos de Alexandrio, ¿sí? Esto que se está formando aquí como un pseudofilamento no es la fase adulta. La fase adulta también la puedo ver aquí, o en el caso de Fragilaria. Esto no significa que esa sea la fase terminal o adulta. Esto también es la fase adulta. En el caso de Cionema, esta también es la fase adulta. ¿Sí queda claro entonces por qué esto no puede ser un consorcio? Sí, ya. Ok, perfecto. ¿Sigo presentando? Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, porque de repente no sé por qué me saca el PowerPoint. Bueno, seguimos avanzando. Vemos ahora los parénquima. Ya vamos a un nivel de complejidad un poquito más avanzado. Por un lado ya dejamos a las colonias, ya dejamos a los filamentos, a los falsos filamentos, enocitos, ¿sí? Y ahora vamos con formas un poco más complejas en el sentido en que incluso nosotros podríamos reconocer ya diferenciación de tejidos, ¿no? Como tal. Ojo, recuerden que estos tejidos no derivan de un estadio embrionario como en las plantas, ¿sí? Por eso las algas no pueden ser plantas. En las algas, en su ciclo de vida, no hay estadio embrionario, ¿sí? Ay, entonces, lo que quería era poner el cursor, aguántenme tantito. Ahí está. Entonces, parénquima. En las algas, el parénquima, porque también es un término utilizado en micología, entre los hongos y también entre las plantas, pero entre las algas se trata o la puedo definir como un conjunto en el talo de las algas de células isodiamétricas que tienen más o menos el mismo tamaño, más o menos la misma proporción, que están súper unidas y muy comunicadas entre sí. Tan es así que tengo en las formas adultas, en las formas ya maduras, formas tridimensionales o incluso formas bidimensionales, ¿no? Cuando son más delgaditas. ¿De dónde surgen el desarrollo de estos tejidos parenquimatosos? De una región llamada meristema, ¿ok? Y a partir de ese meristema, por eventos de mitosis sucesivas, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, termina en una conformación tridimensional o bidimensional, según el organismo que se esté desarrollando. Y estas zonas meristemáticas o de alta actividad mitótica pueden estar localizadas tanto en el ápice de mi alguita como en las formas intercalares. Y por intercalar me refiero a lo que está entre la parte apical y la parte subapical o basal, ¿no? Intercalar entonces son aquellas regiones de mi talo donde están, digamos, una forma intermedia, ¿ok? Y les digo, tan es así la complejidad ya de esta estructura parenquimatosa que existe diferenciación tisular o celular, ¿no? Algunas forman estructuras muy evidentes de reproducción, como los gametangios, o pueden formar rizoides que les permiten adherirse al sustrato, o forman filoides que parecen hojas, pero no son hojas, ¿ok? Pero sí se diferencian entre una y otra, ¿de acuerdo? Y entre ellas están todas las macroalgas, absolutamente todas las macroalgas. Y aquí pueden ser tanto las de agua dulce como Prasiola, como las marinas, que les estoy mostrando en el resto de la diapositiva, ¿no? Es lo que les decía, es tan complejo y es el nivel de organización, que por ejemplo en el caso de Sargassum ya parece como una plantita, ¿no? O sea, yo ya puedo reconocer
un cauloide, que sería el análogo a un tallo, y unos filoides, que sería un análogo a las hojas en las plantas, ¿ok? O estas estructuras globosas que se llaman neumatocitos, que son estructuras llenas de aire que le permiten flotabilidad al sargazo. Por eso ahí tienen mucho también el problema, ¿no? En las costas mexicanas. Son algas flotadoras gracias a la función que tienen estos neumatocitos, ¿no? Y van a varar a las costas mexicanas. Tenemos otros ejemplares, como el caso de las padinas, o en el caso de las formas laminares, como representantes aquí marinos, a Ulva y a Porfira, con el que hacen el sushi. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo, profe. Entonces, ¿el parénquima se podrá decir que es tejido verdadero? Sí le puedes decir tejido verdadero de origen no embrionario, Marco. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Pero entonces, perdón, ¿cómo se origina esta diferenciación de tejido? Por lo que decía, por zonas de crecimiento llamadas meristemo, que pueden ser apicales, pueden ser intercalares o incluso también basales. Y a partir de esas zonas de crecimiento, tengo esa conformación tridimensional y por lo tanto diferenciación en todo el talo del alga. ¿Sí queda claro? Gracias. Por nada. Y miren, si yo hago un corte, por ejemplo, de esta lámina denominada ulva, muy común en las costas, también denominada lechuga marina, porque parece una lechuguita, veo cómo, miren, cada una de esas células están tan compactadas entre sí que en la forma adulta me dan una apariencia laminar. Lo mismo que porfira, lo mismo que praziola. Pero ustedes ya lo van a ver en laboratorio. Cuando yo les dé un ejemplar de praziola y me dicen, profe, ya vi células más o menos isodiamétricas. Intuyo que es parénquima. Es parénquima. ¿Sale? Pero también hay pseudoparénquima. Hoy no, nos meten en muchos líos estos ficólogos. ¿Por qué diablos es pseudoparénquima? Porque el origen de esos tejidos no es a partir de un meristemo, ¿sale? ¿Cuál es su origen? Ok, resulta que un pseudoparénquima no es más que un conglomerado de un montón de células, ¿no? Principalmente formas filamentosas o más o menos más o menos filamentosas. Entonces, esa complejidad o esa compactación de un montón de filamentos dan apariencia en la forma adulta de un parénquima verdadero, pero no lo es. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la playita y reconocen que ahí está creciendo alimeda y agarran un cachito del talo y lo ven a microscopio, se dan cuenta que no, para empezar, no son células isodiamétricas, ¿no? Y luego, no están estrechamente unidas entre sí. No hay comunicación directa entre una y otra. Están separadas. Pero son tantos filamentos, ¿sí?, que dan esa apariencia compleja en un estadio adulto. ¿Ok? Y por lo regular estos pseudoparénquimas, para acabarla de amolar, sí están formados por un montón de filamentos de tipo cenocítico, ¿no? Entonces, a final de cuentas, Alimeda es un pseudoparénquima constituido por un montón de cenocitos compactos entre sí. Y esa compactación de cenocitos es lo que forma un pseudoparénquima. Madre mía. Pues espero que más o menos hayan entendido mi descripción, ¿no?, de lo que me refiero con pseudoparénquima. Y bueno, aquí nada más para hacer la acotación que Alimeda es una alga verde marina que las estructuras de reproducción las forma en los ápices, ¿no? Les digo, si toman este cachito de aquí y lo cortan de forma muy fina, observarán que están constituidos, para empezar, por estos cenocitos, ¿no? Pero particularmente la parte extrema de esos cenocitos, en el caso de Alimeda, forman esos sacos que se llaman utrículos. Y posteriormente esos utrículos en su interior van a formar zoosporas, es decir, estructuras de reproducción. ¿Sí queda más o menos claro esta de pseudoparénquima, a diferencia de los parénquimas? Sí, profe. Ok. Entonces, en este pseudoparénquima no hay comunicación entre las células tampoco. No, realmente no las hay. Puede haber a lo mejor 2 o 3 filamentos que sí, más o menos aquí en medio, podrían estar comunicados, pero todas entre sí no están todas comunicadas entre sí. Si hay separación, lo único que hace
todo este elemento tan complejo es porque se unen un montón de cenocitos. ¿Ok? Por eso se los puse aquí arriba, miren. Un montón de cenocitos multinucleados, ¿sí? Dan origen a un pseudoparénquima. ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Por nada. Y también muchas de las macroalgas marinas están constituidas por estos pseudoparénquimas, ¿no? Tal es el caso de Codium, el caso de Rhizocephalus, o esta que le llaman copa de sirena, Udotea, ¿no? En apariencia parecerían que son parénquimas, ¿sí? Pero yo agarro un cachito de Rhizocephalus o de Codium y veo que su constitución interna son filamentos, o más bien son cenocitos, ¿sale? Que están todos compactados. Y bueno, nada más Entonces, por mencionar. Ajá. entonces si puede estar formado de cenocitos, ¿eso es también una única célula? No, de hecho aquí no, mira, porque aquí tengo un cenocito, y aquí tengo otro cenocito, y aquí tengo otro cenocito, que sigue uniéndose por debajo, por debajo, por debajo. O sea, todo esto es un continuo de hileras de cenocitos, son varios, y están entrelazados. No es uno solo, son varios. Ok, muy bien. Y ya de forma muy superficial nada más menciono, porque esto lo van a ver con el profe Carlos, pero entre los protistas heterótrofos también se forman colonias, conjuntos de organismos que pueden tener comunicación entre células, ¿sí? Y que provienen de diferente generación, ¿no? Como en el caso de Vorticella. O si queremos ver a Alexandrium como un protista, también es correcto. Acuérdense que Alexandrium pertenece al grupo de los dinoflagelados y los dinoflagelados pueden ser heterótrofos o mixótrofos. Y dentro de la mixotrofía hay dinoflagelados que tienen cloroplastos, por lo tanto, yo también lo puedo considerar alga o protista. Depende cómo lo quieran estudiar ustedes. Yo como ficólogo, obviamente al dinoflagelado le voy a decir alga, ¿sale? Plasmodios es otro nivel de organización que van a ver entre los protistas, ¿sí? Y estos plasmodios están constituidos por extensas masas citoplasmáticas, ¿sí? Que conforme van encontrando nutrientes en el sustrato, principalmente húmedo, se van nutriendo por absorción. Pero todo esto amarillo que ven aquí, todo este moco ahí verde ahí en forma de red, todo esto es una sola célula. Entonces, un plasmodio también es unicelular, ¿ok? Únicamente va a formar septos cuando se reproduce o cuando forma esas estructuras llamadas esporotecas. Eso lo van a ver a detalle con el profe Carlos. Y un pseudoplasmodio, que es un falso plasmodio, ¿sí? Es un conjunto, una fusión de células que de inicio eran ameboides, independientes, y después se fusionan. Se fusionan principalmente por mecanismos químicos. Le llaman por este mecanismo de AMP cíclico. Ya igual lo van a ver a detalle con el profe Carlos, ¿sí? Pero les digo, son formas ameboides que en algún momento de su ciclo de vida se unen por ese AMP cíclico, ese señalamiento químico, ¿sí? Y forman estructuras de reproducción. Muy común entre este grupo de fungoides denominados dictiostélidos, ¿sale? Es como cuando llueve, ¿no? Y que en la ventana se juntan las gotas de agua y forman una masota grandota. Es más o menos así la comparación, la analogía, para que se hagan una idea. Hasta aquí vamos bien, entonces ya nos atarantamos de ciclos de vida, ¿no? Quería de niveles de organización. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a esto de ciclos de vida ya para acabar la clase? Por mi parte todo bien, profe. Ok. Entonces, pasamos a esto de los ciclos de vida. Igual lo voy a decir de forma muy general, porque conforme vayamos viendo los distintos grupos de alga, veremos particularidades, ¿no? Esto es nada más, es únicamente para que ya cuando lleguemos a ese tema, ya sea más fácil familiarizarme con la terminología, ¿no? Con los tecnicismos. Entonces, únicamente voy a hablar de ciclos de vida de algas, ¿no? Bueno, ya hablamos que las algas, el cuerpo del alga que lleva a cabo las funciones metabólicas importantes es el talo vegetativo. Pero cuando reconozco que un talo de alga, principalmente en los extremos, forma estructuras de reproducción, a ese talo en particular le voy a llamar reproductivo. ¿Ok?
¿ok? Y los ciclos de vida en las algas se pueden dar por dos vías principalmente, la vía sexual y la vía sexual. La vía sexual principalmente es por fisión binaria, principalmente entre los cianoprocariota, ¿sí? O bien por fragmentación del talo, ¿sí? Donde yo le doy matarile a mi talo, ya sea un alga eucarionte o procarionte, y a partir de ese cachito de alga puede generar un nuevo talo, ¿no? Pero obviamente de vía sexual. Obviamente, si estoy hablando de este ciclo de vida, no hay recombinación genética. En cambio, en la reproducción de tipo sexual, ahí sí que tengo una recombinación genética y en el cual desde luego están involucrados la formación de gametas, ¿sí? Que permiten esa misma recombinación genética. Dentro de este proceso, pues también observo desde luego los procesos de meiosis, ¿no? De esa parte de reducción cromosómica y sus subsecuentes también recombinación, ¿sale? Esa es la condición para que sea una reproducción de tipo sexual. Y bueno, entre los talos, si ya estoy hablando que son reproductivos, voy a reconocer dos principalmente entre las algas, las que forman esporas y las que forman gametas, ¿ok? Los talos que van a formar esporas les voy a llamar esporofito. Y los talos de algas que van a formar gametas las voy a llamar gametofito. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, profe. Ok. Entonces nada más para que lo asocien. Espora, esporofito, gameta, gametofito. Dentro de estos ciclos de vida, pues ocurre alternancia de procesos de reproducción en un mismo organismo. Ahorita les pongo ejemplos, ¿no? Con diagramas de flujo para que se entienda esto. Y todos estos eventos de reproducción en el mismo organismo completan un ciclo de vida, ¿ok? Por una parte, hay algunos grupos de algas que nada más van a formar esporas, ¿sí? Hay otros grupos que nada más van a formar gametas y otras más donde van a formar ambas, tanto gametas como esporas, ¿sale? Y en función de esto que les acabo de decir, puedo reconocer tres tipos de ciclos de vida en las algas, ¿sí? Una es el tipo de ciclo de vida dependiendo del sitio en donde ocurre ese proceso de meiosis, ¿ok? Ahorita les pongo unos ejemplos para que quede claro esto. Pero si en ese evento de meiosis es seguida, más bien, la meiosis ocurre después de que se forma un cigoto, se le llama ciclo de vida cigótico, ¿ok? Si esa meiosis ocurre cuando forma esporas, le voy a llamar ciclo de vida espórico. Y ese ciclo de vida ocurre en una meiosis cuando desarrolla gametas, le voy a llamar ciclo de vida gamético. ¿Ok? Entonces, eso es una clasificación con base en el sitio donde ocurre la meiosis. Posterior a la formación de cigoto, cuando forma esporas o cuando forma gametas. El siguiente ciclo de vida que voy a poder clasificar es por el número de fases que presentan, lo que pongo aquí en amarillo, ¿no? Pueden ser de una fase, monofásicos, pueden ser dos fases, bifásicos, es decir, bifásico principalmente donde reconozco una fase esporofítica y una gametofítica. Y una fase trifásica. Esta trifásica es exclusivamente de las rodofitas, de las algas rojas. Ahorita les pongo un ejemplo, ¿sale? Entonces, una fase adulta, dos fases adultas, tres fases adultas. ¿Ok? Y finalmente las puedo reconocer también por su ploidía. Si son organismos aplontes, es decir, haploides en el mayor tiempo del ciclo de vida, si son diplontes, diploides, o si son haplodiplontes, es decir, talos haploides y talos diploides. ¿Hasta aquí vamos bien en cómo puedo reconocer los ciclos de vida en función de estas tres cosas? Profe, a mí me surgió una duda. Uh-huh. Si las algas no tienen desarrollo embrionario, como el cigoto de estas algas, ¿a qué se refiere? Muy bien, ajá. Una vez que se desarrolla el cigoto puede llevar procesos o de meiosis o de mitosis, según el grupo del ciclo de vida, ¿no? Que estemos explicando. Pero es lo que quiero llegar es que a partir del cigoto se va a formar un nuevo individuo, es decir, pasa de una forma cigótica a una fase ya después juvenil y posteriormente a una adulta. En el intermedio no hay embrión,
¿ok? Esa es la diferencia. Ah, ok. Gracias. Por nada. Entonces, ¿qué es un ¿Alguna otra embrión? pregunta? ¿Qué es un embrión? ¿Sí? ¿Perdón? No escuché la pregunta. ¿Qué es un embrión entonces? El embrión, en otros organismos como en las plantas o en los animales, sería este organismo pluricelular, ¿sí? Que le siga esta fase cigótica, ¿sí? Pero en las algas y en los protistas no hay embrión, únicamente paso de la fase cigótica a la fase juvenil y luego a la adulta, ¿sale? En las plantas que son embriofitas y en los animales que también son de estadio embrionario, ajá, pasan de una fase cigótica a una forma primero embrionaria que ya es pluricelular y después ya una fase juvenil y a una adulta. Pero en algas y protistas no vemos embrión, ¿sale? Ok, gracias. Por nada. Ahorita les pongo el ciclo de vida para que vean cómo pasa este proceso, ¿no? Y bueno, rápidamente algunas palabras clave adicionales para que pues estemos en contexto y que no quede como en extrañezas tecnicismos, ¿no? Cuando me refiero a esporofito, gametofito, esporangio, gametangio y singamia principalmente. Entonces, un esporangio es una estructura que contiene esporas. ¿En qué talo? Ya lo había mencionado. ¿En qué talo se forman las esporas? Esporofito. Esporofito. Entonces, un esporofito va a tener esporangios y en los esporangios se desarrollan esporas. En contraste, un gametofito va a desarrollar gametangios y esos gametangios tendrán en su interior gametas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, eventos de meiosis, de forma muy general, es el proceso en el que una célula diploide lleva a cabo la reducción cromosómica y genera 4 células haploides, ¿no? Eso ya no lo vamos a revisar a detalle, sin embargo, no estarían de más que le echaran una ojeadita así general a cómo se llaman los procesos estos de meiosis, ¿no? Pero esencialmente son los mismos eventos que nos han enseñado desde la prepa, ¿no? Y en esencia es esto, la reducción de una célula diploide a la generación de 4 células, pero con carga haploide, ¿no? La mitad. La gameta es mi célula sexual haploide, ¿sí?